quiero hablar, del linchamiento de Rorro. Ahora sí, las mujeres fueron las culpables, al servicio secreto nunca le han matado a nadie. Bueno, sí. Bueno, pero no le... sí, les disparan, ¿sí? No, sí. Vamos. Que cuando tú tienes una idea fija, cualquier acontecimiento, más o menos en el universo mediático, lo puedes utilizar para promover tu idea, para llenarlo de tu contenido. Les voy a contar qué es lo que ha pasado a quienes no están por aquí en España y no saben de qué se trata el asunto. Espérenme. Existe esta chica que se llama Rocío García Bueno, Rocío Bueno, Rorro Bueno. Rorro les dicen a los Rocíos aquí en España, no es que ella se lo haya puesto, pero también es Rorro. Es una chica a la que le gusta cocinar, y entonces pues, hace un TikTok de cocina. ¡Qué novedoso! A nadie se le había ocurrido un TikTok con recetas de cocina. ¡Wow! Bueno, pero, y esto lo ha dicho en entrevistas, no lo estoy inventando, le gusta cocinar, entonces hace cosas muy elaboradas a veces, y el pretexto escénico, narrativo que usa es: a mi novio se le... no voy a decir ni el nombre del novio. A mi novio se le antojó un pato a la naranja con... no sé, cualquier locura, un plato dificilísimo, que te pasas 7 horas sudando en la cocina, pero como estás en TikTok, pues ella se viste muy guapina, está bien. Y hace el plato porque a su novio se le antojó. Bien. Primero que nada, eso es su pretexto narrativo, así lo ha contado ella. Lo que a ella le gusta es cocinar. Está muy bien, a mí me encanta cocinar, nunca tengo el tiempo que quiero, el suficiente tiempo para hacer más que recetas de lo más simplonas, pero que intento originales. Entonces, a esta niña, en TikTok tuvo un golpazo, se volvió viral por uno de sus vídeos, haciéndole un platillo delirante a su novio, y hermanitos, España estalló en 800,000 pedazos, en rorrocientos mil pedazos. Bueno, primero que nada, sectores de lo más peculiares dicen que es contenido fetichista para misóginos. Échate, vamos, es como un poquito de calma, ¿no? Es antifeminismo, es una expresión de odio. Sus TikToks de pollo asado al estilo coreano, pollo frito al estilo coreano, son un peligro y son videos de odio. Aquí dice Looney Tunes, contenido fetichista para misóginos. Madre santísima. Yo que quería enterarme cómo se decía el pollo, pero no, si hago pollo coreano y me vuelvo un misógino, tampoco es para tanto, ¿no? El movimiento Tradwife, la incluyen dentro del movimiento Tradwife. Es un movimiento estadounidense promovido por la iglesia mormona. Ella no es mormona, tampoco es estadounidense, es española. Pero si la enchufas en el movimiento Tradwife que no te gusta, a mí tampoco me gusta, entonces ya la exhibes como una influencia, pero absolutamente perniciosa contra las mujeres de España. Las mujeres de España están en peligro, amiguitos. No están en peligro por cuestiones como las manadas de violadores o como los que promueven las conversiones al Islam, o los que golpean o matan a sus mujeres por motivos religiosos. No, el problema es la chica que cocina. Pero hay, hermanitos, por otro lado surge los trogloditas del otro lado. Ya saben que si hay trogloditas de un lado, del otro lado hay trogloditas, y ambos grupos de trogloditas están en competencia a ver quién es más troglodita. Entonces, del lado de los tradicionalistas ultrafachas, antifeministas y que sí son misóginos, salieron hordas. Así deberían ser todas las mujeres.
¿Por qué? Es que así les gustan las mujeres a los hombres. Oye, tú no hables por mí. Tú, el del bigotito y los tatuajitos. Habla por ti. Y por tu grupo de reggaetón en tu caso. Esta mujer destroza el feminismo. No hace pollos fritos. Le gusta cocinar. Dice que lo hace para su novio, pero ella dice que es feminista y que en realidad no lo hace para su novio, que es un pretexto y que no se dedica a servir a su novio y que no es sumisa. Pero amigos, ¿quién va a oírla a ella? Si puedes decir que ha destrozado el feminismo, ajá, les ha demostrado a todas las feministas que todas son horribles y no se depilan y usan los pelos rojos y tienen gato. No, oye, no. O sea, no es que me interese Rorro, no me interesa la chica. No, la chica me cae bien. Veo sus vídeos y se hace cosas para demostrar sus habilidades. Hace cosas como imprimir y aprender a encuadernar un libro porque lo quería su novio. Que no lo quería su novio es un pretexto para demostrar las habilidades que tiene y cómo puede coser las páginas de un libro, imprimirlo, pasarlo ella en limpio, o sea, hacerlo desde cero. Que esto ha provocado por lo menos los mejores comentarios en Twitter que yo he leído. Yo sí, vamos, pídele a Rorro la paz mundial, que seguro ya se pone y lo hace. O sea, ha habido grandes comentarios de admiración a las habilidades que ha demostrado esta chica para hacer cosas desde cero. Ay, que me invitaron a una cena y entonces como no sabía qué ponerme, pues me hice un maniquí de mí misma para luego hacer un vestido así como rapidito. Y le quedó un vestido precioso. Que no es cierto que lo haya hecho porque le invitó a cenar el novio. Es el pretexto narrativo del personaje que se ha construido para demostrar sus habilidades en TikTok, que son lo importante. Pero es una TikToker más, exitosa. Pero lo más admirable es cómo la gente ha vertido todos sus miedos. Sus valoraciones de todo tipo que no tienen nada que ver ni con lo que hace ni con lo que dice. Sus exageraciones de que prácticamente le limpia la suela de los zapatos al novio lamiéndosela, que no es cierto. O que ella no tiene más objeto en la vida que servir al novio y por eso es la mujer perfecta, que también es una barbaridad del tamaño del mundo, pero en la que están empeñadísimos los influencers del lado ultrafacha y del lado de los movimientos estos de incels, ¿no? La han convertido en una especie de recipiente de unas cantidades de estupideces tan brutalmente navegables, cósmicas, que a mí me preocupa. Si no me preocupa ella, me preocupan quienes se preocupan por ella como si fuera la debacle de los derechos de la mujer o la debacle del feminismo o la debacle ¿de qué? Es una chica de 22 años que cocina. Ese es el hecho real en el que han vertido sus odios, sus preocupaciones, sus miedos, sus angustias. La demostración de que el feminismo está en peligro o que el feminismo no sirve para nada. Entonces, el feminismo juega por otro lado. El feminismo, que no es de sociólogo de café con leche, por supuesto, ni de alguien que está tratando de vender su libro, que han salido varios, ni está al servicio del equipo facha. Pero la forma en que han utilizado, en cosa de días, esto no tiene más de una semana de acontecimiento, han utilizado al personaje que tú te puedes hacer vídeos en TikTok para tener éxito, porque quieres vivir de eso, es muy normal, y ya tiene contratos de publicidad y tú, oye, mejor para ella. No está haciendo nada malo. Pero la forma en que dos grupos extremistas y ridículos la presentan como una afirmación definitiva de algo, eso sí es incorrecto y me parece que está enormemente mal. El colmo llega cuando en la calle le gritan que esclava, le gritan que no debería estar aquí, que se vaya de España y cosas así que deberían
de la que deberían abstenerse aquellos, o aquellas, o aquellos y aquellas que no quieren que les griten a las mujeres cosas ofensivas en la calle, porque es desagradable. Y si eso se lo gritas a una chica que tú crees que piensa distinto de ti, y tú solo defiendes la libertad de pensar como tú quieres, estás siendo tan facha como los más fachas. Estás siendo tan facha como los más fachas, y eso sí debería preocuparte. Han hecho una montaña de la nada, y no veo claramente cómo es posible que toda esa gente que se agarra de esto de manera tan radical y tan absolutamente irracional respecto del hecho real, donde empezamos, una chica que cocina, ¿cómo pueden apoyar, cómo pueden ayudar a crear una sociedad más razonable, más sana, más noble, más feminista, más igualitaria, más inclusiva, más equitativa? Yo creo que no pueden.